Presidente, ¿cómo le va? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad. Faltan pocos días para que termine su mandato de 8 años, presidente, con una victoria indiscutible, una victoria histórica. Logró usted lo que no pudieron hacer 6 predecesores antes que usted durante más de 30 años. Intentaron, buscaron, pero fracasaron. Firmar un acuerdo de paz con las FARC. Aunque fue difícil y complejo, como diría Churchill, le costó sangre, sudor y lágrimas y bastante de oposición. Cierto, pero todo ese trabajo, todo ese sufrimiento valió la pena. Lo que está uno viendo como producto de esa firma con las FARC de acabar este conflicto de 54 años, cuando uno va a las zonas que sufrieron tanto por el conflicto y ve cómo les ha cambiado la vida, cuando el país y la juventud sobre todo está viendo el futuro con más esperanza, pues todo este esfuerzo y todo este sufrimiento valió la pena. Y si volvemos un poquitico atrás a lo de sangre, sudor y lágrimas, por aquí en algún momento de este complicado proceso, por aquí ¿salió alguna lágrima, presidente, de frustración, de rabia, de lo que sea? Pues fue muy difícil. Es que a mí me ha tocado una experiencia muy especial, porque me tocó liderar en momentos de guerra. Yo fui ministro de Defensa. Ese liderazgo es un liderazgo fácil. Hacer la guerra es fácil en el sentido de que liderar a los buenos contra los malos y simplemente llegarle a la parte emocional, eso, si uno es exitoso, pues es fácil. En cambio, liderar para hacer la paz requiere un liderazgo mucho más horizontal, persuadir a las personas para que cambien su forma de pensar, sus sentimientos, que aprendan a perdonar, los prejuicios, todo eso es mucho más difícil. Pero nuevamente el esfuerzo valió la pena. Por supuesto que muchas veces está uno a punto de tirar la toalla. Para mí fue muy importante un consejo que me dio un profesor, que cada vez que me sintiera frustrado y que ya con ganas de patear el tablero, como dicen, hablara con las víctimas. Y eso hice. Cada vez que me sentía sin energía, que me sentía frustrado y no sabía a quién acudir, hablaba con las víctimas, que me contaran sus dramas, que me contaran su vida, y eso me reenergizaba, y eso fue para mí muy importante. Hablaba usted de que es más fácil convocar a la guerra que a la paz. Paradójicamente, frente a todos sus predecesores, usted es el que sale, como decimos en la televisión, con menor rating. ¿Tiene más rating la guerra que la paz, presidente? Pues por supuesto, porque la paz, y no solamente en Colombia, en todas partes, genera en los primeros momentos, después de lograr esa paz, mientras uno comienza a construirla, porque hay que dividir entre silenciar los fusiles y construcción de paz. Total. Estamos ya en la etapa de haber silenciado los fusiles y apenas comenzando a construir la paz. Apenas comenzando. Yo digo que la construcción de paz es como la construcción de una catedral. Hay que tener cimientos sólidos, pero irla construyendo ladrillo por ladrillo. La paz comienza en nuestros corazones, en el alma de cada uno de los colombianos, y eso toma tiempo. Hay que sanar las heridas, hay que reparar a las víctimas, hay que hacer tantas cosas para que la paz realmente se consolide, y eso es un proceso. Al comienzo, la gente tiene todavía los resentimientos, las secuelas de la guerra. Eso sucedió en Sudáfrica, eso sucedió en Irlanda del Norte, eso sucedió en Sri Lanka, eso sucedió en El Salvador, sucedió en Guatemala, en todos los países que han tenido procesos como el colombiano. En los primeros años mucha gente se resiente. El caso colombiano tuvo la mala suerte de que este es un proceso muy calumniado, un proceso donde todo el mundo quiso tergiversar su finalidad, donde los que no estaban contentos con lo que estaba sucediendo, entonces esas posverdades, esas mentiras que circularon durante tanto tiempo, pues hicieron mella en la confianza y la credibilidad de mucha gente sobre el proceso. Pero afortunadamente, eso es lo que yo llamo la neblina de la
polarización política que el tiempo, que es como el viento, la va disipando. Y la verdad está surgiendo. Por ejemplo, acuérdense, Gloria Cecilia, cuando dijeron que las FARC tenían tal cantidad de dinero que iban a comprar los votos y iban a tomar el poder. Cuando sacaron 58.000 votos, se quedaron callados, se quedaron sin argumentos. ¿Cuántas veces no dijeron que yo estaba entregándole el país a la guerrilla, que aquí iba a venir el comunismo, que yo iba a feriar la propiedad privada, que el ejército y la policía iban a desaparecer, iban a ser reemplazados por los guerrilleros, que dijeron tantas mentiras? Que usted era guerrillero. No, Que es era que, usted no, es que un me señor tenían un comunista. alias. Yo era alias Santiago. Sí, entonces... Sí. Pero además usted tuvo una ventaja comparativa frente a sus predecesores. Aprendió de sus errores y de sus aciertos, que eso también ayudó a que el proceso fluyera. Pero usted dijo al principio, cuando nos anunció que iba a arrancar la paz, que esto iba a ser una negociación de meses y no de años. Y se demoró casi 6 años para firmarla. Pero eso fue otra de las tergiversaciones con las que me atacaron mucho. Me acuerdo perfectamente, la pregunta fue, ¿y usted cuánto tiempo cree que va a durar? Y yo dije, me gustaría que fueran meses y no años. Me gustaría que fueran meses y no años. Y después me dijeron, no, que es que yo había prometido que en meses iba a ser la paz. Okay. Y comenzaron a atacarme por eso. Ah, es que usted es un mentiroso porque usted dijo que en un mes y llevamos 2 años y mire, esto va a fracasar. Eso es parte de esas posverdades que se han dicho sobre el proceso. Presidente, pero de todas maneras se firmó los 6 años después. Sí, fue muy duro. Sin reelección, ¿habría sido posible firmar la paz? ¿O precisamente por la reelección fue que las FARC dieron vueltas y se alargó demasiado? Buena pregunta. Si usted me pregunta por qué me reelegí, mi respuesta es clara. Porque mi compromiso con la paz me dijo, usted tiene que seguir perseverando porque ya habíamos avanzado bastante. Porque yo soy contrario a la reelección. Yo soy un demócrata institucional. Yo no creo en el caudillismo. Y por eso abolí la reelección. Sí. A partir de este momento no va a haber reelección para ningún presidente porque creo que esa tentación de perpetuarse en el poder es dañina para cualquier democracia. Pero yo sí me reelegí por el compromiso mío con la paz. Sí. Presidente, ¿cuál fue el momento más difícil? Yo sé que usted vive rodeado de técnicos, asesores, expertos, aquí hay un montón. ¿Cuál fue ese momento en que un presidente se siente solo? Que como los Césares romanos hace así o así y se acaba la negociación. ¿Hay un momento pues hubo particular? Hubo varios momentos difíciles, muchos. Por ejemplo, me acuerdo, antecitos de la reelección, estábamos hablando del problema del narcotráfico. Y las FARC siempre rehusaron discutir ese problema porque ellos decían, nosotros no tenemos por qué discutir porque nosotros no somos narcotraficantes. Pero yo les dije, no, este problema es un problema real, donde ustedes han sido parte del problema porque ustedes protegen los cultivos de coca, ustedes protegen el negocio, porque ustedes mismos dicen que se financian. Entonces ustedes tienen que ayudar a solucionar un problema que es un problema que ustedes mismos lo dicen muy grave para el país. Y en un momento dado, no, que no quieren que ese punto se discuta y estuvimos a punto me llamó el jefe negociador, esta gente dice que con eso se acaba el proceso, le dije pues que se acabe. Y entonces, ese es uno de muchísimas anécdotas o situaciones difíciles que tuvimos. Pacho Herrú, presidente de la Comisión de la Verdad, escribió un libro sobre la paz imperfecta, sobre la audacia de la paz imperfecta. Se tuvo la audacia de hacer la paz, pero ya pasado este tiempo, ¿qué se le podría cambiar para mejorarla, para hacerla un poquito más perfecta? Pero es que la paz es imperfecta por naturaleza, por definición, porque es producto de una negociación. Entonces no hay paz perfecta, no hay. En ninguna parte de la historia ve uno una paz que es perfecta. Siempre habrá quienes critiquen de un lado y del otro. La paz, en el fondo, es trazar una línea donde
se divide entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia estoy dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Y siempre quedarán unos descontentos de un lado y otros y descontentos del otro. Entonces, no hay paz perfecta. Ahora, que nos hayamos equivocado, pues sí. Por ejemplo, si hubiésemos negociado simultáneamente y no secuencialmente, de pronto nos habríamos tomado menos tiempo y no hubiera conseguido el final del proceso con la elección. Elecciones, claro. Las elecciones tergiversan todo. Mucho. Entonces, por ejemplo, eso sería algo que yo, si me tengo que echar para atrás, pues haría diferente. Ahora, no habíamos pensado que se iba a demorar tanto tiempo. Pero este acuerdo, y lo dice la comunidad internacional, los expertos que realmente conocen los acuerdos de paz, este ha sido un acuerdo tal vez el más complejo, el más completo que se ha firmado en la historia de la solución de conflictos armados internos. Porque no solamente firmamos el silencio de los fusiles. lo que es normal, que es el DDR, el desarme, la reincorporación y la reintegración a la vida civil. Hoy, pues lo que vimos en las elecciones pasadas, el antiguo comandante de las FARC, Timochenko, votando por primera vez en su historia desarmado como jefe de un partido político. Ahí se describe lo que el proceso ha logrado. Ahora, nosotros fuimos mucho más allá. Primera vez que se negocia entre las dos partes una justicia transicional bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Nunca antes se ha logrado eso. Eso es algo que el mundo está mirando. Y primera vez que se ponen a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad, a la no repetición, fueron el parámetro de la negociación. ¿Cómo vamos a satisfacer esos derechos? Y además, como si fuera poco, también negociamos unos planes de desarrollo con enfoque territorial para las zonas que fueron más afectadas por el conflicto, y por eso hay 15 años, entre 10 y 15 años para cumplir con esa parte de los acuerdos. Ningún otro acuerdo en el mundo había sido tan ambicioso ni tan completo como este. No lo digo yo, lo dice el Instituto Kroc, por ejemplo, que tiene una matriz con todos los acuerdos. En los últimos 40 años. Entonces, este es el más completo y el más complejo. Y contrario a lo que algunos dicen, entre ellos muchos de las FARC, hemos venido cumpliendo a un ritmo muy satisfactorio. Lo que pasa es que la gente esperaba, por ejemplo, que llegaran las carreteras, o los colegios, o los hospitales. Llevamos 18 meses. Por eso llevamos muy poco tiempo. Somos muy cortoplacistas el presidente, los colombianos. Pues sí, todo rapidito, todo es coyuntural. Y son exigentes, y yo entiendo la gente con esas expectativas, me va a cambiar la vida, ¿dónde está? Y se ha demorado más de la cuenta, pero no es que se ha demorado más de la cuenta, se ha demorado lo normal, pero las expectativas de la gente era que les llegara el cambio radical inmediatamente, y eso se demora. Ya vimos todas estas demoras en la implementación, pero hay la más ominosa y la más complicada, que tiene alertas prendidas, es el asesinato de líderes políticos. Usted mencionaba al del Instituto Kroc. Él me decía que este surgimiento de estos liderazgos, antes aplastados por las armas, provocan estas reacciones. ¿Comparte usted eso? O como dice la gente, que esto es un renacer del paramilitarismo y de una cosa contrainsurgente. Es un poco de todo. Primero, para mí ha sido tal vez el problema que más me ha preocupado, precisamente porque mancha el proceso. Pero en todos los procesos de paz, esas secuelas, después de 54 años de guerra, surgen sobre todo en un país que todavía tiene esa flecha venenosa atravesada que se llama el narcotráfico. Entonces, uno ve que estos líderes sociales que están asesinando tienen varios orígenes. Por un lado, los reclamantes de tierras, pues a los dueños de las tierras que les van a quitar porque se adjudicaron las tierras a punta de violencia, no quieren eso, y ahí hay un origen de estos asesinatos que vamos a perseguirlos, y no solamente a los que lo cometieron, sino a los autores intelectuales. Otro origen,
los narcotraficantes, incluyendo los carteles mexicanos, que no quieren que la sustitución de cultivos sea exitosa porque se quedan sin materia prima. Están matando a los líderes que están promoviendo la sustitución voluntaria. Y un tercer origen es la disputa por el territorio en aquellas zonas que son corredores de narcotráfico, zonas estratégicas entre el ELN, el Clan del Golfo, el propio Estado. Ese también es otro origen. Ahora, lo que dice el Instituto creo que es cierto. Siempre han surgido ese tipo de problemas. Afortunadamente, tenemos unas fuerzas militares suficientemente desplegadas y fuertes para contrarrestar eso. Fíjese lo que está pasando con el Clan del Golfo, que se va a someter a la justicia por la fuerza de las fuerzas militares. De manera que, en ese sentido, pues es una situación que, por supuesto, es inaceptable bajo todo punto de vista y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Inclusive firmamos una declaración de todos los partidos políticos de rechazo a esos asesinatos y lo importante ahora es controlar lo que está pasando en las regiones para evitar esos asesinatos. El antiguo comisionado de paz hablaba de, Sergio Jaramillo, estupendo negociador, hablaba de desfarquizar el proceso de paz, porque la paz va más allá, como usted lo ha venido explicando. Y el presidente de la Corte Constitucional habla de despacificar la Corte, porque por allá pasan muchos de los acuerdos y de su aplicación. Y uno de los más puntuales es el de la justicia. Ya usted habló de la importancia de hacerlo, firmar un acuerdo de paz bajo el Estatuto de Roma. Pero implementarla aquí, llevar la justicia, se atraviesan muchos palos en las ruedas. ¿Van a prosperar esos? No, va a prosperar y tiene que prosperar, y creo que el diseño que logramos es un diseño realista, práctico, ambicioso también. Ya comenzamos, las FARC ya se están presentando. El primer delito que van a tener que reconocer y decir la verdad y someterse a la justicia transicional es el delito del secuestro, que es algo que para los colombianos fue terrible, y me parece muy bien que la JEP haya comenzado con eso. Por otro lado, los generales, ya algunos de ellos han dicho, no, yo me voy para esa justicia, y eso es algo que tiene que funcionar y va a funcionar, porque no va a haber plena verdad de todo lo que pasó en 54 años, pero va a haber una verdad suficiente para ayudar a reparar a las víctimas y ayudar a sanar las heridas. La justicia transicional es una justicia diferente a la justicia a la que estamos acostumbrados. Sí, sí, sí. Entonces es una justicia para restaurar, para reparar. Y eso le ha costado mucho trabajo a mucha gente entenderlo, pero es la única justicia que nos permite la paz. La otra justicia, los que decían, no, esa gente ha tenido que irse 40 años a la cárcel de barrotes, pues entonces hubieran hecho matar y no habría habido paz. Y eso no es fácil de explicar, pero en la medida en que comience a funcionar la justicia y comience a haber esas sanciones y comience la verdad a salir, eso realmente va a hacer que la paz sea duradera. Y los militares también aceptaron la JEP, y para hablar de esa llaga en el corazón que fueron los falsos positivos, presidente, pues sí, de un lado y del otro, que supuesto. es lo que la hace equilibrada. Es que eso fue uno de los factores, a mi manera de ver, que permitieron el éxito de este proceso. Contrario a lo que hicieron mis antecesores, lo primero que hice yo cuando comencé el proceso fue ir a donde los militares, a decirles, voy a hacer un proceso de paz y los necesito a ustedes al lado mío. Mis antecesores pensaron que los militares eran enemigos de la paz, y los militares inmediatamente me dijeron, me parece maravilloso. Puse a 2 generales muy prestigiosos, los más prestigiosos, uno del ejército, otro de la policía, como plenipotenciarios. Eso ayudó muchísimo, y mandé a los militares en servicio activo a negociar el cese al fuego, que eso también fue algo muy audaz. Mucha gente lo criticó, pero fue fundamental. Entonces, la parte de los militares fue muy importante, y que la justicia
fuera también, los beneficios de la justicia transicional fueran también para ellos, también fue fundamental, porque sería totalmente injusto si hay dos partes en un conflicto que para unos, como sucedió con la M-19, hubiera total amnistía y para los otros 40 años de cárcel. Pues que la Corte despacifique la Corte cuando termine de darle vía legal y constitucional a todo esto. Presidente, pero usted no se imagina lo que significó para los que votamos sí en el plebiscito, la pérdida del plebiscito. Me imagino que a usted le dio lo más duro del mundo fue eso. Y usted no se imagina lo que fue para mí. Presidente, ¿no se arrepiente? Que todo el mundo le dijo, como decía Eber Castro, se le dijo, se le advirtió, se le notificó. Haberse metido en eso del plebiscito, todos quedamos... Pues mire, yo reconozco que me equivoqué, pero no me arrepiento porque hay algo que yo he hecho en la vida y por eso hice el proceso de paz. Y es hacer lo correcto, hacer lo que yo pienso que era correcto. Yo le prometí al pueblo colombiano que iba a someter los acuerdos a un referendo, a un plebiscito, y me empeñé en cumplir esa palabra. Me equivoqué porque después aprendí que los plebiscitos, la pregunta no es la que responden por otras circunstancias, sufrir las consecuencias, pero fíjese que esa actitud que también he tenido toda mi vida de encontrarle oportunidades a las crisis, al perder el plebiscito, así fuera por un mínimo, aquí hay una oportunidad. Como esta gente que votó no, ha dicho que también quiere la paz, vengan y negociamos y renegociamos el acuerdo. ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta del acuerdo que logramos? Y comenzaron las listas y comenzamos a incorporar, y en eso las FARC se portaron muy bien, tengo que reconocerlo, entendieron el problema, y fuimos modificando los acuerdos, y el 95% de lo que nos presentaron lo incorporamos en el acuerdo, y quedó un acuerdo menos imperfecto del que habíamos negociado. Entonces ahí, como dicen, no hay mal que por mí no venga, y el hecho de haber persistido, haber perseverado, pues le dio más fuerza todavía al acuerdo. ¿Por qué le conviene al próximo gobierno mantener los acuerdos de paz y fortalecerlos, presidente? Porque a veces hay dudas, pues ¿qué van a hacer? ¿Los van a hacer trizas? Yo se lo dije al presidente electo en el día que me visitó para el empalme. No se ponga a cambiar los acuerdos porque se estrella contra una pared que usted no va a poder vencer. Los acuerdos son irreversibles. Si usted comienza a tratar de cambiar los acuerdos, va a dividir el país. El país se va a polarizar y usted va a perder gobernabilidad. Deje que los acuerdos fluyan. Esos dos artículos que la senadora Paloma Valencia hizo incluir en el acuerdo, en la ley del procedimiento, esos se van a caer en la Corte Constitucional. Y lo mejor que le puede suceder a este gobierno es deja que los acuerdos sigan fluyendo, sigan cumpliéndose y dedíquese a sus prioridades como gobernantes. No tiene sino 4 años. 4 años es muy poco. Dedíquese, porque si se empeña en cambiar los acuerdos, primero la Corte Constitucional no va a permitir, y segundo, la oposición en las calles y en la gente va a ser tremenda, entonces le va a quitar gobernabilidad. Y un aspecto también importante, presidente, la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad, desde que se crearon las Naciones Unidas, nunca había emitido tantas resoluciones de apoyo a un proceso por unanimidad como lo hizo con el proceso de paz colombiano. La Unión Europea les ha dicho al nuevo gobierno: nosotros queremos que el acuerdo se cumpla y continúe. Naciones Unidas ha dicho también claramente, el Consejo de Seguridad, este es un acuerdo que tiene que continuarse y tiene que cumplirse. Entonces la comunidad internacional está muy pendiente de que los acuerdos se cumplan, y además nosotros como Estado, es que no es la palabra empeñada de Juan Manuel Santos, ni siquiera de mi gobierno, es del Estado colombiano. Ahí está consignada en unos acuerdos. Y la Corte Constitucional dijo que teníamos que cumplir con esos acuerdos durante los próximos 3 periodos presidenciales. O sea que ahí no hay alternativa. Entonces, ponerse uno a tratar de modificarlos bajo esas circunstancias sería una tremenda equivocación. Ya decía que el excomisionado dijo que había que desfarquizar. La Corte que había que despacificar. Hay que desantificar
la paz, Sin presidente. duda, sin duda. Y lo he dicho muchísimas veces, esta paz no es mía, esta paz no es del gobierno, es paz de todos los colombianos. Y todos los colombianos deben apropiarse de esa paz y deben ayudar a construirla. Y eso es algo muy lindo para poder unir al país. A eso vino el Papa. El Papa vino y se esperó para el momento adecuado. Yo mantuve con el Papa una relación maravillosa durante todos estos años. Fue un gran soporte, una voz de aliento en los momentos más difíciles, pero vino el momento oportuno para empujarnos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y qué bonito que una sociedad pueda reconciliarse dentro de las enormes diferencias que tenemos, que son parte de nuestra fortaleza. La diversidad colombiana, lo decía un gran escritor, amigo mío, profesor mío, Carlos Fuentes, la diversidad es lo que hace fuerte a América Latina, y Colombia sí que tiene una diversidad maravillosa que nos hace muy fuertes. Aprovechemos eso en paz. Quería terminar la entrevista con un poema, con una frase de un poema que utilizó Álvaro Restrepo, esa belleza de oratorio a la paz que hizo en el Santo Domingo hace unas semanas. Nosotros, esta gente, que valoramos su esfuerzo y su voluntad por lograr la paz. Nosotros, esta gente que estamos hastiados de la violencia, que queremos un país mejor. Gracias por dar el primer paso para un futuro distinto de este país, presidente. Pues yo estuve en esa gran obra de Álvaro Restrepo, me llegó al corazón y me siento muy satisfecho, pero no fue que lo hice yo, lo hicimos muchísima gente, las víctimas. Tanta gente que estaba llorando que esto sucediera, fueron las verdaderamente responsables de que esto se pudiera dar. Y tenemos que continuar con esa mentalidad, todos juntos, ojalá todos los colombianos, uniéndonos en torno al objetivo más noble que puede tener cualquier sociedad. Así ha sido a través de la historia, que es vivir en paz. Gracias, presidente. A ustedes, gracias.